Esteban Vélez, soy residente de Medicina Interna de primer año de la Universidad de Antioquia y les voy a hablar sobre el efecto ALBA y SOMOGI, qué son y cómo se manejan. El derrotero, vamos a hablar sobre epidemiología, fisiopatología, importancia clínica y manejo. ¿Cuál es la epidemiología? Hablamos de que el fenómeno del ALBA se presenta en un 3% de los pacientes con diabetes tipo 2 y puede llegar hasta un 55% en algunas series. En diabetes tipo 1 a un 24 a 27% y en otras series 54%. El fenómeno de SOMOGI, hablamos de que en diabetes tipo 1 un 18% y en otras series, en diabetes tipo 2 entre 12 a 67%. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces tenemos hormonas contrarreguladoras y hormonas como tal que van a disminuir la glucemia en sangre. ¿Cuáles son las hormonas que disminuyen la glucemia en sangre? Principalmente la insulina, el, el polipéptido insulinotrópico de la glucosa y el GLP-1. Y las contrarreguladoras encontramos la hormona del crecimiento, las catecolaminas, el glucagón, los corticosteroides, las hormonas tiroideas y los péptidos pancreáticos. Entonces, cada una de estas hormonas tiene un ciclo circadiano. Entonces, como podemos ver, la hormona del crecimiento, principalmente entre las 3 de la mañana, antecitos incluso. ¿Esto por qué? Porque se secreta es principalmente en el sueño profundo, no REM, en etapa 3, ¿sí? Dependiendo de la clasificación 3 o 3 y 4. Y ya en el cortisol como tal, se secreta entre las 3 a 5 de la mañana y luego nuevamente en un pico en las horas de la mañana, tipo 8 de la mañana, ¿sí? ¿Cómo es la insulina? Entonces la insulina va a bajar en la noche y en las horas de la mañana vuelve a subir, como podemos ver acá. Esto va a permitir que haya hiperglicemias matutinas, ¿sí? Que es lo que se refleja en el fenómeno del alba. Entonces, ¿qué es el fenómeno del alba? El fenómeno del alba simplemente es un aumento, pues una alteración del valor de la insulina, ¿cierto? Hablando inicialmente endógeno, ya vamos a ver pues, cómo es la cosa con pacientes que están utilizando insulina como tal. Y entonces lo que sucede es que simplemente hay valores bajos de insulina en la noche y hay hormonas contrarreguladoras que están elevadas y esto va a generar aumentos de la glicemia en sangre. Bueno, esto puede suceder tanto en personas no diabéticas como personas diabéticas. La cosa es que en personas diabéticas hay más probabilidad de tener hiperglucemias. Y esta se va a reflejar, además de que tiene hiperglucemia a las 3 de la mañana pues, o en la noche, pues, mientras duerme, a hiperglucemia en las horas del despertar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo diagnostico? Entonces la forma de diagnosticarlo principalmente es solicitando una glucemia a las 3 de la mañana y comparándola con la glucemia en la mañana, ¿sí? Después de despertar. También el método principal con el que deberíamos utilizarlo, digamos el gold estándar, es la utilización de estos métodos de monitorización continua que se utilizan mucho en pacientes de diabetes tipo 1, pero que pues, nosotros generalmente no utilizamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Ya vamos para allá. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Se puede aumentar la actividad física en la noche. Esto generaría mayor recepción de glucosa por parte del tejido muscular, que prácticamente es un tejido eh, endocrino. Además de esto, aumentar los ratios de proteína carbohidrato en la noche, ¿cierto? O sea, comer una, una comida que tenga una buena cantidad de proteína versus carbohidrato. El consumo de desayuno es extremadamente importante. Esto ya que va a parar las hormonas contrarreguladoras y además va a aumentar la secreción de insulina endógena como tal. Algo que debemos ver es si el paciente está en terapia insulínica o no. Si no está en terapia insulínica, podríamos titular la terapia farmacológica. Si está en terapia insulínica, lo que deberíamos hacer es titular la insulina si lo requiere, cambiar la insulina por una insulina de larga acción sobre NPH y tener horarios para la aplicación de la insulina preferiblemente en la noche, entre 6 a 9 pm. Muy bien. Eso con respecto al fenómeno del alba. Ahora, el fenómeno de Somogyi. Entonces, ¿qué es el fenómeno de Somogyi? El fenómeno de Somogyi es pacientes que tienen un exceso de insulina, ¿sí? Digamos que utilizan una gran cantidad de insulina en la noche. Esto genera hipoglicemias nocturnas
y esa hipoglicemia va a generar un aumento de las hormonas contrarreguladoras, llevando a hiperglicemia matutina. En realidad no está clara su existencia, ya vamos a hablar sobre dos artículos que muestran que probablemente este fenómeno no existe. Eso fue propuesto por Somogyi como un, simplemente como una teoría, y lo que había mostrado pues la práctica clínica, bueno, no la práctica clínica, sino los estudios, es que aparentemente no hay evidencia de este fenómeno, pero pues lo que sí hay evidencia es la hipoglicemia nocturna, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Igual, solo que lo que sucedería es que hay una hipoglucemia en la noche asociado a hiperglicemia en la mañana, al despertar. En un momento. Entonces, estos de los estudios que mostró que no había, pues que no se pudo documentar el fenómeno de Somogyi, eran pacientes, 81 pacientes de diabetes tipo 1, en los cuales se hizo un monitoreo continuo de la glucemia en la noche. Lo que mostró es que las hipoglucemias nocturnas eran muy frecuentes, hablamos de un 60% aproximadamente. Y además de eso nos mostró que era muy difícil predecir con la medición de la glucemia previo a acostarse para poder identificar esa hipoglucemia nocturna. Es decir, generalmente lo que sucedía es que nos da una sensibilidad aproximadamente del 37%. Ahora, con respecto la a si había una asociación entre la hipoglicemia nocturna y hiperglicemia matutina. Este estudio no encontró asociación entre estos dos fenómenos. Eran 10 pacientes, en realidad era una muestra muy pequeña, pero lo que ellos realizaron es que también tomaron mediciones continuas entre, digamos que sin hacer ninguna intervención y generando hipoglicemia, o sea, ellos induciendo la hipoglicemia. Y con la inducción en ningún momento se comentó el fenómeno de Somogyi. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Entonces el tratamiento, bueno, ahorita vamos al tratamiento, les voy a mostrar algo antes. Entonces en las hipoglucemias nocturnas, ¿qué tan frecuentes son? 55% de todas las hipoglucemias. ¿Cómo las definimos? Entonces hay, digamos que la definición de la ADA nos habla de unos grados de hipoglucemia por debajo de 70, por debajo de 54 y cuando ya tenemos pues como sintomatología grave. Por debajo de 70 es grado 1 hasta 54, por debajo de 54 es grado 2 y cuando tenemos síntomas neuroglucopénicos es grado 3. Nos habla este artículo que un predictor con glucemias por debajo de 126 antes de dormir nos hablaría de que un tercio de esos pacientes van a sufrir hipoglucemias nocturnas. De todas formas, sigue siendo muy poco, ¿cierto? Como predictor. ¿Por qué suceden las hipoglucemias nocturnas? Entonces, bueno, en esta gráfica vemos pacientes sanos y pacientes con diabetes. Sanos, negro y gris, mientras estar despierto y estar dormido con los niveles de catecolaminas, que es una de las hormonas más importantes para la contrarregulación de esa disminución de insulina, ¿cierto? Entonces, pues para mantener niveles basales, digamos, de glucemia en la noche. Como podemos ver, en la noche hay menor cantidad de catecolaminas que en el día. ¿Listo? Solo por estar dormido. Ahora comparemos con los pacientes con diabetes. Miren los pacientes con diabetes, que son los rojos sin punteada, tienen menor cantidad de catecolaminas en el día como tal. O sea, basalmente tiene menor cantidad de catecolaminas. Y como podemos ver, en la noche cuando están dormidos y en la noche también nos comparan cuando están despiertos en la noche tienen unos buenos niveles de catecolaminas, pero al dormir disminuyen las catecolaminas. Esto induce o permite la hipoglucemia nocturna. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para yo pensar que en mi paciente puede tener hipoglucemia nocturna? Cualquiera lo puede tener. Pero, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Entonces, dosis excesivas de insulina, un tempo inadecuado del uso de la insulina, por ejemplo, en la noche, ¿sí? Pues en pacientes con hipoglicemia, y el uso de insulina inadecuada, por ejemplo, utilizar insulina de rápida acción o de acción intermedia sobre acción rápida. En pacientes que tienen consumo inadecuado de carbohidratos, ¿cierto? O sea que
consuman poca cantidad en la noche. Disminución de la producción endógena de glucosa, por ejemplo, en pacientes posterior a consumo de alcohol. En pacientes que tienen pues digamos que hacen ejercicio en la noche, eso aumenta pues la captación de glucosa por el músculo y esto disminuye, pues aumenta más el riesgo de las hipoglucemias. Hiperinsulinemia nocturna, ¿cierto? O sea, cuando que están en dosis altas pues, de insulina. Y algo pues que pues, obviamente no lo podemos medir, pero es la disminución pues, de las insulinas, de las hormonas contrarreguladores. ¿Cuáles son los riesgos? Muchos. Entonces, se ha asociado a aumento de muerte durante el sueño, a arritmias, a convulsiones, coma incluso, y también aumento de digamos, de los trastornos del sueño tipo sonambulismo. ¿Por qué? Porque la hipoglucemia puede alterar la arquitectura del sueño. Entonces, ¿por qué sucede esto? Entonces, veamos la diferencia entre una hipoglucemia diurna y una hipoglucemia nocturna. Como podemos ver, en la hipoglucemia diurna hay un aumento del eje simpático y esto va a generar mayor secreción de adrenalina, menor cantidad de potasio y esto va a llevar a taquicardia y también puede generar pues, latidos ectópicos cardíacos y ¿qué puede llevar? Puede llevar a fibrilación auricular como tal, ¿cierto? Ahora veamos la nocturna. Entonces en la nocturna hay disminución de niveles de catecolaminas y hay una compensación con aumento del sistema vagal. Esto va a llevar a bradicardia y va a llevar también nuevamente a latidos y a latidos ectópicos y puede llevar a arritmias ventriculares. Listo. Que estas se asocian a muerte cardíaca. En este estudio muestra la relación que es significativa con la bradicardia tanto en diabetes tipo 1 como en tipo 2 y en los latidos ectópicos. Listo, como lo pueden ver ahí. Esto es un ejemplo de un paciente con hipoglicemia, el cual presenta bradicardia y latidos ectópicos. Entonces, como podemos ver, las hipoglucemias nocturnas son muy peligrosas, más que el fenómeno de Somodi. O sea, no pongamos en nuestra cabeza tanto el fenómeno de Somodi, sino más la hipoglucemia nocturna. Entonces, ¿cómo la vamos a tratar? Entonces, podemos utilizar snacks previo a dormir, 20 gramos de carbohidratos, 10 gramos de proteínas. Preferir uso de insulina de larga acción, cambiar el tiempo del uso de insulina, preferiblemente en la mañana sobre la noche. Y sería esto básicamente. Además, pues disminuir, es decir, titular a la baja las insulinas de larga acción. Eso es un resumen para que le peguen un pantallacito a este resumen sobre el fenómeno del Somogy y el fenómeno del alba, que es lo que hemos hablado durante la charla. Listo. Espero que les haya gustado. Que tengan un feliz día.